Bueno, estamos en una nueva edición de Maestros con Huellas. Mirta, bueno, otra edición, otro lunes, por supuesto. Y ahora tenemos un tema más que importante. Vamos a hablar un poco de ciencia, vamos a hablar un poco de educación como siempre, pero hoy con otro eje, con otra arista para explorar. Creo que nos hagas una introducción y que bueno, y empecemos a desandar el tema. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Hoy nos acompaña el ingeniero Raúl Alberto, decano de una universidad tecnológica nacional Facultad Regional San Francisco. Tiene que ver con sinónimo. Es interesante plantear la ciencia desde la escuela en el sentido de la división que hace el sistema educativo del conocimiento. Pero bueno, vamos a dejar a Raúl que nos haga una introducción sobre la ciencia y su significatividad dentro de la sociedad y a ver cómo insertamos nosotros la educación, que es lo que el eje de nuestro hacer, ¿no? Seguro. Gracias, Mirta. Como decías, la ciencia, nuestra sociedad está forjada y formada alrededor de la ciencia. Hoy vivimos en una sociedad científica, creo yo, donde aparecen manifestaciones de la ciencia en cada una de las cosas que nos rodean. En este estudio mismo, desde las lámparas hasta las cámaras que están funcionando, los celulares, etcétera, tienen en su funcionamiento una base científica. Así que desde ese punto de vista, desconocer la existencia de la ciencia en la sociedad y la importancia que tiene es imposible. Hoy se habla de alfabetización científica y creo que en todas las naciones del mundo ya los protocolos educativos incorporan la ciencia como una parte sustantiva de la formación del estudiante, inclusive desde los primeros iniciales niveles. Bien, nosotros en el programa anterior habíamos estado hablando de evaluación, ¿no? Y esto también tiene que ver con aquello, en el sentido de ver cómo la escuela, en ese proceso complejo que es evaluar, determina y divide las ciencias para su aprendizaje en lo que conocemos como ciencias naturales y ciencias sociales. Después, Raúl afirmará que hay múltiples divisiones desde la teoría de la ciencia. Exacto. Pero nosotros para el conocimiento y para la división dentro del sistema educativo tenemos ciencias naturales y ciencias sociales. Raúl, ¿se aprende ciencia haciendo ciencia? Vos recién decías desde el nivel inicial, desde la primera infancia de un niño. Yo creo que el niño que comienza su nivel inicial a temprana edad es quizá el que tiene mayor permeabilidad y capacidad para asimilar conceptos si se los dirige adecuadamente. Bien. Yo creo que se hace ciencia o se puede hacer ciencia desde la primera infancia, porque es natural preguntar, es natural la curiosidad, y entonces desde allí, a través de los métodos adecuados, se puede construir las bases del pensamiento científico. Bien, si los niños son los primeros cuestionadores, claro, sí, bien se dice también desde la filosofía que son los primeros filósofos, ¿no? Exacto. Ellos preguntan siempre el famoso por qué, ¿no? ¿Por qué y para qué? Y a veces esos por qué quedan en la no respuesta o en la no sistematización de esa curiosidad del niño, ¿no? Que es lo que deberíamos tomar como para que esa evaluación que hablábamos en el programa anterior sea realmente significativa y se vaya complejizando para que él mismo busque la respuesta. ¿Los niños se los puede llevar a que ellos puedan lograr evidencias, que puedan...? Sí, a través obviamente de procesos que estén adecuados a su nivel Exacto. cognitivo e intelectual. Se ha establecido, digamos, un ordenamiento en ese aspecto. Los estudios en el mundo han definido, podemos llamar, actividad formal de la ciencia y actividad informativa de la ciencia. ¿Qué es una cosa y es la otra? La actividad formal es la que va capacitando en las distintas etapas del método científico. La capacidad informativa es
la notificación del estado de la ciencia actual. Por ejemplo, una explicación de cómo funciona esa cámara o por qué esta lámpara genera la luz que genera. Claro, esas preguntas que decíamos recién del niño, ¿no? Exactamente. Por exacto. ejemplo, los chicos hacen el famoso germinador. Y más de uno se debe preguntar por qué o cómo crece una planta, ¿no? Exacto. Ese por qué y ese cómo, él tiene que tratar de buscar la respuesta. Exacto. O por qué sale el sol, Exacto. o por qué sale la luna. Es la pregunta y las hipótesis que se formulan Bien. a raíz de esa pregunta y cómo se puede lograr una aseveración positiva o negativa Claro. de eso que se suponía. Y ellos son capaces también de elaborar su propia conclusión. Por supuesto, a nivel que corresponda, Seguro, pero sí, seguro. que eso conduce al trabajo en equipo Exactamente. y conduce a la integración social también. Exactamente, que tiene que ver con procesos de sociabilización. Exacto. Y tienen que ver con estas cuestiones que deberíamos preguntarnos. La ética tiene la ciencia tiene una cuestión ética, ¿no? Muy Sí, importante de hecho. para el hombre. De hecho que sí. Es una cuestión que está plenamente vigente, yendo a otra escala, por supuesto. Los avances científicos muchas veces nos conducen a callejones que aparentan ser sin salidas. Tenemos el caso emblemático de la energía nuclear, en que ese avance formidable que fue manejar o generar energía a partir del núcleo del átomo nos ha conducido a un desarrollo, por ejemplo, de las armas atómicas que mantienen al mundo en vilo, sin saber en qué momento se va a producir el quiebre de ese precario equilibrio. Y pasa lo mismo en temas de salud y en otros temas, ¿no? O sea, si no está controlada de cierta forma y de manera consensuada, no censurada, sino controlada en sus aplicaciones, la ciencia puede llegar a ser peligrosa para el hombre, aunque parezca un contrasentido, ¿no? Sin dejar de ser ciencia, la utilización que se hace de esa ciencia. Claro. El hombre en sí mismo a veces es una contradicción, ¿no? Porque es capaz, Exacto. decimos, de amar y... Eso forma Sí. parte de la contradicción humana, pienso. Exactamente. Sí, bueno, y por ende, con todo esto que usted menciona acerca del aspecto ético de la ciencia, se vuelve muchísimo más importante también que los niños tengan ese contacto con la ciencia, con los Por procesos supuesto. del método científico, también para que se palpen y bueno, y en el futuro poder también darse este tipo de discusiones. Por supuesto, porque esa discusión se puede dar a nivel embrionario, Claro. en un círculo de niños, el por qué y el para qué se hace eso y con las consecuencias que pueden derivar de eso que se ha hecho, y eso va generando la semilla, ¿no? Se me ocurre también la transversalidad de los valores, implican eso también en la Exactamente. formación del niño, ¿no? Exacto. Bien, hablabas recién del método científico, y como para seguir esta división de la escuela, el método científico tiene que ver con las ciencias naturales, ¿verdad? El método Más que científico con las fue sociales. elaborado, claro, el método científico, Mirta, fue elaborado básicamente para las ciencias naturales, que se llaman también ciencias duras, por esa razón. Claro. Porque en el método científico la experiencia es fundamental. Hay que hacer experimentos diseñados para corroborar una hipótesis, y el resultado de esos experimentos es mandatorio, si la hipótesis se confirma o no, Bien, y rehacer todo el proceso. bien, Eso es inexorable en las ciencias. bien. Y la repetibilidad, por supuesto, para que no basta con que un científico o un grupo de científicos alcance un resultado. Es necesario que se pueda reiterar en distintos laboratorios para que alcance la Validarse, asertibilidad ¿no? necesaria, exactamente, Bien, la validación necesaria. Exactamente. En ese Es aspecto decir, las ciencias sociales tienen un matiz diferente. claro, ahí tienen otra mirada que tiene que ver, bueno, ya vendremos con la licenciada Yusiano, que es nuestra especialista en ciencias sociales, como para ver la otra parte, Claro. ¿no? Raúl en este momento está planteando una mirada de la ciencia en general y específicamente de lo que tiene que ver con lo que él decía, las ciencias duras. Raúl, ¿te parece que los espacios de la escuela hoy deberían modificarse, deberían adaptarse?
nosotros que estamos recorriendo desde la asociación, y Raúl es parte de eso, muy importante en el equipo de mentores, ¿qué te parece que deberían tener las escuelas como para que este método científico tenga ese desarrollo, para que formemos niños y jóvenes que realmente piensen de una manera científica? Bueno, es una cuestión bastante problemática. No es fácil de resolver y de plantear tampoco en un tiempo breve. En principio, lo que parece más problemático es el tema de los laboratorios, famosos laboratorios, que en su momento tuvieron un gran auge tiempo atrás, desde el punto de vista de proveer equipamientos, pero que aparentemente en muchos casos quedaron en un estado que los condujo a una actualidad donde no están operativos. El experimento sigue siendo un elemento fundamental para la enseñanza de la ciencia. No hacer experimentos transforma la ciencia en un discurso, Claro. donde se dice, bueno, tal cosa pasa y bueno, yo lo creo o no lo creo, es así. Porque evidentemente tiene un aval teórico, por supuesto, pero Por supuesto, la hay una práctica hipótesis y la pragmática, fundada claro, en una lógica previa. el hecho de que pero, el niño pueda manipular elementos. claro, estar en contacto con eso. Desde ese punto de vista, también nosotros, digamos, a la luz de la realidad que nos aqueja, planteamos la posibilidad de recurrir a medios que han desarrollado la tecnología para suplir, en parte, no reemplazar, pero suplir, ayudar a este proceso a través de lo que son los medios informáticos que han creado lo que se llaman los laboratorios virtuales, laboratorios que no existen en la realidad, pero que se pueden acceder, a los cuales se puede acceder a través, por ejemplo, de una computadora o de un celular, y donde se pueden realizar experiencias que realmente son importantísimas, similares a las que hacen en un laboratorio real, pero sin las inversiones que exige ese laboratorio real y sin los riesgos físicos, que en muchos casos han sido razón por la cual los docentes se retiraron de los laboratorios, el temor a que se quemara un chico o que se cortara con... Claro. Bueno, con esto no ocurre nada de eso. Se pueden hacer investigaciones, se pueden sacar conclusiones. Y lo que es más importante es que esta tecnología ya existe a nivel mundial, ya existen, digamos, grupos de trabajo mundiales de docentes que discuten la tecnología, que trabajan sobre determinados temas de esa tecnología y que por ahora el acceso es completamente gratuito, lo cual son todos ingredientes interesantes para tomar en cuenta. Sí, sin duda. Esa es la propuesta. Y eso, por ejemplo, un docente que quisiera llegar a conocer cómo es un laboratorio virtual, ¿de qué manera se podría acercar a UTN, por ejemplo? Sí, a UTN directamente o consultar con Maestros con Huellas, que también Bien. lo podemos, digamos, asesorar en ese aspecto. Ah, interesante. No Bien. hay absolutamente No habría ningún ningún impedimento. problema. Bien, para hacerlo. Sí. Hablando de UTN, algo importante también que leía, que tiene que ver con esta mirada de la ciencia hacia la mujer, ¿no? Sí. Hace años, no quiero dar un tiempo determinado, pero la mujer siempre se la consideró como ayudante de o auxiliar de. Hoy tiene Protagonista. un protagonismo. ¿Qué nos puedes decir de lo que está haciendo, sobre todo en nuestra ciudad? A nivel local, la UTN es un ejemplo de ello, porque, bueno, en las universidades y en los institutos, luego del posgrado están las posibilidades, luego del grado están las posibilidades del posgrado, maestrías y doctorados, que es el nivel, y luego postdoctorados. En nuestra facultad se ha desarrollado el área de ciencia e investigación muy bien, que es la que propicia la creación de los grupos de investigación, y esos grupos de investigación exigen la presencia de doctorados. Y en nuestra facultad se hizo una política de creación de doctores
que ha dado un fruto magnífico porque hay una plétora. Y podemos decir con orgullo que la mayoría, por ahora, de esos doctores son doctoras, es decir, son mujeres que han hecho el posgrado y han alcanzado el máximo nivel de formación posible y están dirigiendo, cada una de ellas, grupos de investigación o se asocian para determinados temas de investigación. Así que realmente eso demuestra que la ciencia es inclusiva, Claro. más allá de género, más allá de razas. Si uno observa las publicaciones científicas, va a ver que los científicos que firman pertenecen a 20.000 naciones diferentes. Es real, se observa, hay chinos, turcos, norteamericanos, franceses, latinos. ¿Por qué? Porque la ciencia es o tiene un lenguaje que es el lenguaje universal, Claro. inclusivo e integral. Es la única que permite hablarse o que puede hablarse en todo el mundo sin distinciones de raza ni distinciones de género. La ciencia, por eso es importante estudiarla, por eso es importante cultivarla. Bien, o sea que no podemos hoy, en un mundo en donde el avance tecnológico, científico, el tema de la inteligencia artificial, que lo hemos estado hablando en programas anteriores y vamos a tener una conversación particular sobre este tema próximamente, requiere que el sistema educativo realmente logre una adecuación y una Pienso que sí. adaptación al mundo de la ciencia. Pienso que sí. Porque la escuela es transformadora, pero no podemos dejar de lado que la ciencia ayuda también al pensamiento científico y Por al supuesto, pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento crítico, al pensamiento independiente. Bien, Y además, transversalmente, también confluye para el tema del desarrollo de las capacidades de lectoescritura y comprensión. claro que sí. Porque la ciencia exige del trabajo, los resultados de la ciencia hay que expresarlos. Y entonces la expresión de los resultados de la ciencia implica un trabajo de elaboración de informes que deben ser consensuados y discutidos. Así que transversalmente también la ciencia está colaborando con la otra tarea que es imperiosa. Tiene que ver con esto de la transformación, ¿no? De lo que Exacto. logra la escuela, sobre todo en la cuestión del pensamiento y de comenzar, como hablábamos recién en el nivel inicial, desde lo lúdico, desde el juego. Claro. Y después, por supuesto, que eso se va incrementando y se va Sí, complejizando y lograr esto que decías vos recién tan importante de la comprensión lectora, en la escritura de informes, en la elaboración de conclusiones, en donde los niños y los jóvenes van realmente manifestando sus maneras de pensar con ética, con equidad también, ¿no? Porque tiene que ver con una cuestión Sí. de ajuste de situaciones de desigualdad, ¿no? Sí que sí, porque la ciencia, como digo, no, está bien, está el factor humano es ineludible y permea todo, ¿no? Pero per se la ciencia no establece diferencia alguna y es lo más democrático que podemos imaginar. Bien, entonces hay una cantidad de valores, Valores ante la práctica, fundamentales. claro, de lo que tiene que ver con la relación y la convivencia del ser Exactamente. humano y de saberes que hacen a la formación de la persona, ¿no? Y a esta Sí, sí. transformación que la escuela como institución, yo diría, la más importante en la sistematización del conocimiento, logra, y esto es un aspecto que debemos seguir transmitiéndolo para que no quede ahí solamente en poner la semillita y que se logre el famoso germinador. Exacto. Y después, porque eso es una parte muy importante, pero Lo es, después pero hay que seguirlo elaborando a partir de ahí. Exactamente, para que el niño pueda manipular, Sí. pueda elaborar hipótesis, pueda elaborar conclusiones y no se quede con el cuentito de que todos pensamos, esta es la carpeta verde, sí, Sí, decimos sí, todos, ¿no? sí. Esta es la carpeta verde. ¿Te parece dejar un mensaje que tenga que ver con
con esto del pensamiento científico en la escuela y cómo lograr que lo que se está haciendo se continúe y se afiance para logros que tienen que ver con lo que nos está pidiendo hoy, ¿no? La sociedad, ¿no? Esto de la no comprensión lectora que se manifiesta, cómo recuperar aspectos de la ciencia que hacen a la formación general de la persona. Y yo creo que, como decís, Mirta, yo creo que la escuela tiene que abocarse junto con las demás problemáticas que la quejan a desarrollar el aspecto, el cultivo de la ciencia en todos los ámbitos, desde el nivel inicial hasta el preuniversitario, porque es la única forma de crear una sociedad más justa, más equitativa, más crítica y más capaz de tomar decisiones con fundamento. Por ejemplo, se debate un tema tan crucial como el cambio climático, y si no tenemos una base formativa científica mínima, no podemos entender por qué se dice tal cosa o por qué se dice tal otra, y qué veracidad tienen las cosas que se dicen. Muchas veces se conducen las discusiones de una manera sesgada, con intencionalidades que no son precisamente santas. Seguramente. Cuando el hombre atraviesa aspectos que tienen que ver con esto que decíamos recién, ¿no? Es capaz de decir todo lo bueno, de hacer todo lo bueno, y también tiene el otro extremo. Un extremo por ahí... genial para la maldad. Exactamente. Así que por eso yo creo que el cultivo de la ciencia es fundamental. Es una forma de elaborar intelectos capaces de afrontar las problemáticas del mundo, del universo que nos rodea y también de la sociedad en la que vivimos. Bien. Raúl, muchísimas gracias. Voy a corregir el comienzo. Entonces, el ingeniero Raúl Alberto ha sido decano de UTN, Facultad Regional San Francisco, y es para nosotros realmente un orgullo tener un mentor de esta condición, que ha dejado sí sus huellas, sobre todo en la educación superior, ¿no? Tan importante para nuestra ciudad. Así que realmente te agradecemos la participación en nuestra asociación, porque sí, te escucho. No, quería agradecerte, Mirta, al contrario, yo estoy en una edad en la cual la posibilidad de poder aportar, aunque sea un granito de arena, en todo este proceso que ustedes llevan a cabo, es un privilegio. Así que... Los agradecidos somos nosotros, porque rescatamos, y el primer día lo dijimos, los extremos, ¿no? Esta cuestión de la experiencia para nosotros es sumamente importante, porque uno puede escuchar realmente personas que tienen un recorrido y una sabiduría que lo tenemos a mano. Eso es lo que tanto desde la experiencia de Raúl en su formación y en lo que ha dejado como legado en la educación de San Francisco, y también en la promoción de jóvenes, ¿no? Que recién se inician o que están incursionando de a poco, y que son significativamente importantes para el hacer, sobre todo de la escuela, en el contexto de nuestra ciudad. Así que los agradecidos somos nosotros que seas parte de esta asociación que tiene ese nombre muy interesante, Maestros con Huellas, personas que han dejado huellas y lo siguen haciendo. Esto es para nosotros muy importante. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.